¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios es viernes. ¡Wow! Qué rápido se va el tiempo. Parece que ayer estaba comiendo romeritos, lomo, ¿en qué era? En salsa de tamarindo. Ya ni me digas porque subí como 18 kilos nada más de decirlo. Esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Adulam. Mi nombre es Israel Chapa. Esta noche se encuentran en familia Idalia Castro, Idalia Chapa, Atsumadai, Jaime Castro. Qué bueno que nos acompañas a hacer iglesia desde tu casa. Eso es excelente que estés ya aquí conectado con nosotros. Estamos ahora sí que contentos, a pesar de cualquier cosa que esté pasando, circunstancias y situaciones, pues el Señor es bueno. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno aquí? Nada más mi esposa, bueno, gracias a Dios, los demás quién sabe en qué andan. Pero ya podemos empezar de nuevo con nuestra serie, ¿verdad? Que habíamos dejado un poquito de lado por el inicio de año. Estamos hablando, acuérdate, de la serie de Descubriendo al Verdadero Jesús. Así es que vamos a hablar hoy un poquito acerca de lo que hizo Jesús con la ley, porque algunos dicen que vino no nada más a cumplirla, sino a abolirla. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Tú qué crees? ¿Que la ley, los mandamientos se quitaron o de todos modos hay que cumplirlos? No, que de todos modos hay que cumplirlos, porque si vino el Señor a cumplirlos. Pero hay por ahí muchas iglesias que dicen que no, que ese pacto está abolido. No, lo que yo creo que, bueno, leyendo la Biblia, lo que hizo el Señor es no tanto quitarlos, sino siento que los compactó, más o menos un ejemplo, compactarlos para que se nos sea un A Chihuahua me he sentado con teólogos a platicar y nunca habían utilizado ese término. Es un término hebreo, arameo, griego, conjugado, en griego koiné y con no sé de dónde sacaste compactó, pero vamos a ver si su concepto es cierto. Te damos nuestras redes sociales para que nos puedas hacer comentarios. Acompáñanos enriqueciendo el programa. Se va a poner buena la cosa. ¿Acaso el nuevo pacto anula los mandamientos? Escríbenos. ¿Tú qué crees? Vamos pues a darte nuestros medios de comunicación. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 5583882035 y el de línea directa es 5576909589. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, doble S en Masada en todas nuestras redes, y déjanos tus consejos, tus opiniones. ¿Tus consejos? Bueno, pueden dar un consejo, ¿no? Allí en YouTube por Israel Chapa, todo con mayúsculas. Y eso que el brindis fue hace 8 días, hermanos, pero mi esposa anda con el gozo del Señor todavía. Bueno, te traduzco lo que te quiso decir. Déjanos tus comentarios en nuestro canal de YouTube, en Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Pues qué bueno que estés acompañándonos. Esperamos que el año te esté pintando pues muy bien. Yo espero sinceramente que este año sea un año de descubrimiento. El pasado pues nos agarró un poquito desprevenido, pero pues acuérdate que así dice la Biblia. Hay cosas que van a llegar como ladrón por la noche, así es que hay que estar listos en todo momento. Pero este año no tienes excusa, este año tienes que echarle ganitas. Donde ven muchos caos, yo veo pues oportunidades para demostrar quiénes somos. Vamos a hablar entonces en esta serie de Descubriendo al Verdadero Jesús. ¿Acaso el nuevo pacto anula los mandamientos? Está buena la cosa. Fíjate que yo he tenido oportunidad de hablar con muchos ministros, en verdad muchos, ya en todos estos años de ministerio. Inclusive he tenido oportunidad de asistir a algunos eventos, algunos congresos, algunos seminarios
en donde se hablan de cosas tan importantes como esta. Desgraciadamente la tendencia es a desestimar los mandamientos, el Antiguo Testamento. Hablábamos en una enseñanza pasada que inclusive hay iglesias que se llaman a sí mismas neotestamentaria. Pero pues vamos a ver qué dice la Biblia. Si es verdad que este nuevo pacto anula los mandamientos, anula la ley de Dios. Muchos dicen que era imposible cumplirla, por eso tuvo que ser abolida por Jesús. Vamos a ver si es cierto que dice eso, porque te vas a sorprender de lo que dice la Biblia. Bueno, en la Biblia se nos dice que Jesús vino como mediador de un mejor pacto, de acuerdo a Hebreos 8:6. Amén. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. ¿Ok? La creencia general de que el nuevo pacto anula la ley de Dios, lo único que me enseña a mí o que me demuestra es que hay un mal entendimiento de lo que significan ambos pactos. Te repito, esto de que la gente cree en general, muchas iglesias hoy día lo manejan como bandera, hay inclusive movimientos completos, hay uno muy fuerte desde Corea del Sur, ten cuidado por favor, que dicen que no, que esto del nuevo pacto ya se invalida la ley, inválido los mandamientos, que puedes pecar y volver a pecar, pero ya no es tu culpa y cosas así medio raras. Ten cuidado por favor. Esto lo único que nos demuestra es que no se entiende, se malinterpreta o no se quiere entender que está mal entendido lo que significan los dos pactos. Para empezar, vemos que nuestras Biblias se dividen en Antiguo y Nuevo Testamento, así dicen la vasta mayoría, pero la palabra que yo creo que es más correcta es Antiguo y Nuevo Pacto. Si también se toma como buena, se toma como correcta este sentido de testamentos, pues yo creo que todavía es más pertinente esta palabra pactos. ¿Por qué? Ahorita los voy a mencionar rápidamente. Dios nos dice, por ejemplo, que Él cambió el pacto original e hizo un mejor pacto. Ahí estamos ahí en Hebreos 8:6, ¿verdad? Que Él hizo un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ojo, este pacto no fue establecido sobre leyes diferentes, para empezar. Lo que está haciendo el Señor es dando una nueva oportunidad, dando una apertura a que las personas pudieran cambiar su mentalidad, pero la ley permaneció igual. Repito, si bien hubo un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, como dice el verso 6, pero este pacto mejor no fue establecido sobre leyes diferentes. ¿Sí entendemos? Si yo, por ejemplo, hago contigo un pacto, Jania, que estás aquí conmigo, y te digo, ¿aceptas vivir en santidad, en castidad, hasta que te cases? ¿Aceptas este pacto? Sí. ¿Ok? ¿Cuál es el pacto? El pacto es la castidad, ¿verdad? El pacto es hasta que te cases. Si yo te digo ahora, vamos a modificar un poco el pacto, vamos a hacer un pacto mejor, con una promesa mejor. ¿Aceptas cumplir este pacto hasta los 25 años? ¿Tú qué me dirías? Estamos hablando de casarse y ser casto, ¿verdad? Ya la pensó, dice, no, yo creo que 24 y medio. Pues, Bueno, ella puede decir sí o no, ¿verdad? La pregunta es, estoy haciendo una extensión del tiempo en donde le estoy pidiendo que sea virgen, que sea casta, hasta que se case. Pero nunca estoy cambiando el término que sea casta. Solo hicimos una extensión de tiempo. Algo así se refiere la Biblia cuando dice que está haciendo un mejor pacto que el original, pero en ningún momento se cambian
las leyes, los términos de este pacto. ¿Hoy qué estoy haciendo? Tengo mucha corriente hoy, no sé. Ando muy eléctrico. Bueno, ahora, ¿dónde está el asunto? ¿Por qué tuvo que haber un pacto nuevo? ¿Por qué tuvo que haber un convenio nuevo con la humanidad, con el hombre? Dios le había dicho, ¿verdad? Si ustedes aceptaran mis ordenanzas, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahí está el primer pacto, ¿verdad? Inclusive había una ley, una señal en físico que era estipulada por medio de la circuncisión. Mucha gente no entiende este término de la circuncisión. La circuncisión es quitarle el pedazo de prepucio que le sobra a los hombres, ese pellejito que cubre el glande del pene del hombre, para que este derramamiento de sangre, que es mínimo en realidad, porque es casi no hay muchos vasos capilares ahí, era con el sentido de entender que en este momento, en este pacto, se quitaba, ¿verdad?, la carne que sobraba, por decirlo de alguna manera, la carne que sobraba alrededor del engendramiento de los hijos, simbolizando que el ser humano se tenía que quitar lo que le sobraba de carnal, lo que le sobraba de anhelante de las cosas que no eran conforme a Dios. No obstante, había una falla, un defecto en este pacto, ¿sí? Por eso tuvo que haber un nuevo pacto. Algo había entre estas fallas. Ahorita pusimos el ejemplo en donde yo le pedía aquí a mi sobrina, ¿verdad?, que fuera casta, que fuera pura, hasta que se casara. Ella dijo sí, pero ¿qué tal que se casa mañana? ¿Cuántos años tienes? 16. 16. Y aquí el pacto convendría en que yo le dije que fuera casta hasta que se casara, pero a los 16... amados, audiencia, amigos, estarán de acuerdo que no es una edad como que muy lógica, correcta y sensata para casarse. Tuve que hacer un mejor pacto con ella hace un momento. Estamos haciendo la simbología, donde le dije, pero yo te pediría que ahora lo extendieras hasta los 25 años. Es el mismo pacto de santidad, de castidad, pero ahora sí le pusimos una fecha. Algo así es lo que me estoy tratando de darte a entender. No obstante que estaba este pacto, ¿verdad?, donde ellos serían su pueblo, se obedecían, se mantenían dentro de las regulaciones, los mandatos, el canon, las leyes de Dios, había una falla, ¿sí? Porque si no, no hubiera sido necesario un nuevo pacto. ¿Cuál crees tú que sería la falla? ¿Qué sería? Ay, no. Si todo lo que hace el Señor es perfecto, dice su propia Biblia, ¿cuál sería la falla? Porque yo he escuchado por ahí ministros que dicen, no, y cuando se les dijo en el monte, aceptan las leyes que Dios les da, y todos dijeron, sí, aceptamos. Escuché a un pastor coreano decir, la gente era tonta y no sabía ni lo que aceptó. No, claro que sabían lo que aceptaban. El problema no era la ley. La ley puede ser cumplida, los mandamientos pueden ser cumplidos, tan es así que Jesús los cumplió, pero sí es verdad que había un defecto. ¿Fuerte? El ser humano. ¡Din, din, 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 din! ¡Tenemos un ganador! Ese defecto estaba en la gente, no en la ley. El verso 8 de esta misma cita, Hebreos 8:8, dice lo siguiente. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, llegará el tiempo, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Eso fue porque ellos no permanecieron en el pacto. Mira, un verso siguiente, el 9. No será como el pacto que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo los abandoné, dice el Señor. El Señor tuvo que avisarles que establecería un nuevo pacto, porque ellos no permanecieron en el pacto. Entonces Él dice que se desentendió de ellos. En el antiguo pacto, Dios escribió sus leyes en tablas de piedra y nos está dando esta simbología, siendo externa. No formaba parte esta ley de su pensamiento ni de la motivación de la gente. Te pongo un ejemplo. Si tú no enseñas a un niño a leer desde pequeño, va a ser sumamente difícil que de grande por sí mismo quiera agarrar un libro.
se le va a hacer aburrido, no va a querer, lo ve grueso, por eso la gente no lee Biblia. ¿Cuántos cristianos no han leído la Biblia completa una vez en su vida? Te voy a decir que hay un estudio y dice que el 70% de los cristianos no ha leído la Biblia completa por lo menos una vez en su vida. Es triste, pero es verdad. Entonces, si tú no inculcas algo desde pequeño, pues es difícil que de grande lo hagas. El antiguo pacto de Dios estaba escrito en tablas de piedra. Eran leyes externas que no formaban parte de su pensamiento, de su corazón, de su intención. Se encontraban escritos, pero no estaban en sus corazones. El nuevo pacto que Dios escribe ahora es en la mente y los corazones de su pueblo, como dice Hebreos 8:10. Por tanto, este es el pacto que después de aquellos días estableceré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hace un par de horas yo platicaba con la hermana Rocío, mi cuñada. Estábamos hablando acerca un poquito de las posesiones, un poquito del esfuerzo. Y ella me dijo una frase que es muy cierta, que a veces la gente no valora las cosas cuando las obtiene gratis. No las cuida, que en cambio cuando te cuestan trabajo las cosas, pues tú las cuidas a más no poder. Podemos ver, por ejemplo, las personas que se hacen de su carrito por primera vez, no importa si está un poquito luida la pintura, si ya se la comió el sol, no importa si es un modelo antiguo, tratan de cuidar su carro, lo limpian, lo lavan, no importando cómo está el estado de las vestiduras, las aspiran. Porque cuando a ti te cuesta algo trabajo, lo cuidas. Cuando el primer pacto se escribe en tablas externas, en tablas de piedra, la gente, pues era lógico que fallara a ellas. Decía, uy, es imposible. Si tú no estás acostumbrado a decir la verdad, si tu vida son mentiras, falacias, exageraciones, claro que se te va a hacer sumamente difícil decir la verdad, que sea el tenor de tu vida, la filosofía de tu vida, ahora ser veraz. Si tú no eres honesto, difícilmente vas a poder serlo. Sí lo puedes hacer, pero te va a costar mucho trabajo. Jeremías 31, versos 33 y 34 dicen: Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, ¿conoce al Señor? Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerá, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Este nuevo pacto, además de todo, es profético. Si bien lo está diciendo en el tiempo de Jeremías, para los que habíamos de creer, una vez ya enviando Dios al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, también se está refiriendo a una época futura donde inclusive Dios mismo le va a dar una oportunidad a todos los que no escucharon el Evangelio, a todos los que murieron sin entender plenamente qué eran las buenas nuevas de gran gozo, sin entender qué era la salvación que se les ofrecía, y se les va a dar la oportunidad. Por eso dice, y nadie podrá decir conocer al Señor. Todos van a conocer al Señor. En su segunda venida, cuando Él venga a establecer el reino de Dios a la tierra, la resurrección que ocurra después de los 1000 años va a tener este propósito, que todos le conozcan. Es decir, esta es una promesa que se cumple desde ahora, pero que también tiene un cumplimiento en el futuro. Para ayudar a la gente a que asimilara su ley, a que la amara, a que lo obedeciera entusiasta y voluntariamente, Dios les hace una promesa. Dios dice en Ezequiel 36, 26 y 27, os daré un corazón nuevo. Mira, otra vez. No solo te dice, ahora este nuevo pacto, esta nueva ley va a estar en tu mente y en tu corazón, sino que dice, ya sé que tu corazón de repente es traicionero, es vengativo, es grosero, es deshonroso en muchos sentidos. Te dice, te daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ti, quitaré de tu carne
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Pondré dentro de ti mi espíritu y haré que andes en mis estatutos, que guardes mis preceptos y que los pongas por obra. El Espíritu de Dios capacita a su pueblo para que pueda obedecer sus leyes. Es decir, si tú no has tenido un cambio de corazón, un cambio de actitud, si todavía ves lo que está escrito en la Biblia como algo externo, como mandamiento en el sentido estricto de una orden, como algo así como cuando estás en el ejército te dicen flanco derecho y tienes que obedecerlo sin razonarlo, estás en un error. La ley no es eso. La ley no es una serie de ordenanzas, los mandamientos no son una serie de ordenanzas que están intransigentemente ahí colocadas como para que, bueno, como en el reglamento de tránsito, ¿verdad? Es multas si das a la vuelta a la izquierda sin precaución o si te pasas un alto. No se trata de ese tipo de infracciones la ley de Dios, sino más bien lo que está tratando de hacer el Señor con este nuevo pacto y que tú y yo deberíamos de entender es que al tener al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ocasiona que tengamos un cambio de corazón. No literalmente, nadie te va a trasplantar, ¿verdad? Pero sí tu corazón va a entender, va a quitar esa grosura. Antes se quitaba el prepucio, la carne que sobraba alrededor del engendrador de una nueva vida, que era el pene del varón. Porque sembrar tiene la misma acepción que regar semen. O sea, tiene muchas acepciones naturales para que tú la entiendas en el idioma original, en el Nuevo Testamento, en el griego, pero también en el Antiguo, en el hebreo, para que pudiéramos entender esto. Entonces, cuando el Señor dice que hará un cambio en nosotros de carne, quitará la carne en el sentido de lo que nos sobra y nos dará un nuevo corazón de carne para que esta dureza, esta piedra que a veces tenemos de corazón pueda entender y pueda vivir los preceptos. Pues es decir que Dios está capacitando a su pueblo para que pueda obedecer sus leyes, pero siempre a través del Espíritu Santo. El ser humano que no le da acceso, que no le da libertad al Espíritu Santo, difícilmente puede cambiar. Y entonces sí, desde luego, los mandamientos, las leyes de Dios se te van a hacer tremendamente pesadas. Vuelvo a repetir, la ley es perfecta. El problema del antiguo pacto era que la gente no las cumplía, que la gente, si las llegaba a cumplir, las cumplía como los fariseos, como una serie de requisitos a cumplir y no que le salieran del corazón. Quienes no tienen, amado, por eso al Espíritu Santo, son incapaces de obedecer, son incapaces de ver los mandamientos como una cuestión que es deleitosa al cumplir, porque su corazón le ordena otra cosa. Romanos 8, versos 7 y 8 dice: ¿por qué? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Te fijas? Esto es lo que difiere en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pablo lo explica de otra manera acerca del mismo asunto. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y aquí a la carne se refiere a nosotros, Dios lo ha realizado enviando a Jesús, quien venció la carne, condenó al pecado, es decir, a la infracción de la ley en la carne, para que a justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Primera de Juan 3:4. ¿Lo tenemos listo? Primera carta de Juan. No, les di el 5:21. Espérenme tantito entonces. Primera de Juan vuelve a tocar el asunto de esta manera. A ver, explico. La ley era imposible de cumplir porque el ser humano, al no haber cambiado la intención de su corazón, su mentalidad,
al ver algo como que chispas, tengo que hacer el servicio militar. Cuando tú llegas a los 17 años y eres varón en este país, estamos en México, chispas, ya sabes que tienes que ir a hacer tu servicio militar. Cuando tú estás haciendo una carrera y ya vas casi para salir, sabes que tienes que hacer servicio social. A lo mejor te choca, pero son requisitos que tienes que cumplir. No es así la ley de Dios. No es así la ley de Dios. Por eso Pablo dice, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, es decir, por nosotros, por nuestra humanidad, porque nos gusta hacer lo que a nosotros queremos, no lo que Dios nos pide para nuestro beneficio. Dios lo realizó enviando a Jesús, que Él venció en la carne. Es decir, Él vino a poner el ejemplo que sí es posible cumplirlo. Condenó al pecado en la carne para que la justicia se cumpliese en nosotros. Con referencia al versículo que leímos hace un ratito, en Romanos 8:4, el comentario crítico internacional dice lo siguiente: el propósito de Dios al condenar el pecado fue que lo que exige su ley pudiera cumplirse en nosotros, es decir, que su ley pudiera ser establecida de tal forma que por fin fuera verdadera y sinceramente obedecida. El cumplimiento de estas promesas que hace en Jeremías y en Ezequiel comienza por condenar al pecado todo aquello que la ley no podía cumplirse. Es decir, si yo no puedo dejar de mentir, no es porque sea imposible de llevar esa regla, sino porque honestamente no lo quiero dejar de hacer. Dios no nos quita el albedrío, Dios no nos quita la libre elección. Si sigo de ojo alegre ahí viendo a las muchachas en la calle, teniendo yo esposa, teniendo yo una familia hecha y derecha, no es porque yo diga, ay, es que trae una minifaldita, es porque me da la gana verlas. Si Dios me dice, no ambiciones las propiedades de tu prójimo, su carro, su casa, aunque dice la ley ahí, ¿verdad? El buey, etcétera. Pero ahora se equivaldría a su Jetta, a su Tsuru, a su Nissan, a su, yo qué sé. No es porque yo diga, ay, es que es imposible no verlo y desearlo. Una cosa es anhelar tener mejores cosas, eso no es pecado, siempre y cuando no entre en avaricia, ¿verdad? Y otra cosa es que yo hasta maldiga y refunfuñe por mi mala suerte. Se puede cumplir. Este comentario bíblico internacional dice eso. Él condena el pecado en la ley, no porque la ley fuera mala, sino para que fuera por fin verdadera y sinceramente obedecida. No sé si me estoy dando a entender. Sin la ley no nos daríamos cuenta en qué fallamos. Sin los mandamientos no nos daríamos cuenta en qué fallamos. Al darnos cuenta que fallamos, deberíamos de cambiar por convicción propia, personal, para no solo para agradar a Dios. Quien le agrade a Dios le va a agradar a los hombres, a menos de los hijos del diablo, eso sí nunca les vas a agradar. Pero yo platicaba con alguien y le hacía entender esto. De los 10 mandamientos, por ejemplo, 4 solamente tienen que ver con Dios. Y los otros 6 restantes tienen que ver con el trato social de toda la gente que nos rodea. Se tiene un cumplimiento teológico con la deidad, con la divinidad, y tiene también un propósito, un cumplimiento para la buena convivencia con todos los que nos rodean. Ahora dime, si por ejemplo estamos bien pendientes de las leyes hoy día de derechos humanos, de la constitución del país, de las leyes para que podamos emitir un voto democrático, ¿cómo es posible que no podamos estar pendientes de las leyes que tienen que ver con Dios y con la sana convivencia de unos con otros? Este comentario bíblico crítico internacional sigue diciendo, Jeremías 31, del 33 al 34, sobre ese versículo, sobre esta cita, dice: a menudo es malentendido como promesa de una nueva ley en lugar de la antigua, o como promesa de una religión sin ley, que es lo que muchos prodigan hoy.
No importa. Y si caes, no importa. Tú ya te arrepentiste una vez. Tú la salvación no la pierdes. Y una sarta de tonterías que he escuchado, y perdón por los que creen en eso, pero es como decirle a un jugador de fútbol: métete a la cancha, y si das patadas y cometes penaltis y metes el gol con la mano, no importa. El chiste es divertirnos y vivir el momento del fútbol. No existe nada sin reglas. No puede existir una promesa de una vida espiritual sin ley. Pero la nueva promesa que está ahí en Jeremías en el verso 33 no es de hecho ni una nueva ley, ni una nueva emancipación de la ley o desligamiento de la ley o declarar nula la ley, sino un profundo y sincero deseo de determinación por parte del pueblo de Dios de obedecer la ley que ya les había sido dada. Repito, el problema original del antiguo pacto no es la ley en sí, es el ser humano. El ser humano, hasta antes de que Jesús viniera, decía: esto es imposible. Y si lo llegaban a medio cumplir, lo veían como una serie de requisitos exteriores. Como cuando vas a un restaurante y dice rigurosa etiqueta: no puedes entrar si no traes corbata. Alguien así piensa, ¿verdad? Ay, no, es que tengo que honrar a mi padre y a mi madre para que yo le agrade a Dios. Ese no es el propósito de ese mandamiento. El propósito de ese mandamiento es que puedas honrar a quien te crió, te dio a luz, te vio crecer, y como haya sido, con mucho o con poco, te protegió para que fueras grande, para que ahora te valieras por ti mismo. El propósito no te obliga a que, pero mi papá era bien malo, pero mi mamá era esta. No, el propósito es que reconozcas que sin esa ayuda hubieras muerto. ¿Te fijas cómo es bien diferente hablar de la ley en el sentido de la letra y entender el verdadero propósito de esta misma, de los mandamientos? Los siguientes pasajes en el Nuevo Testamento, conste que estoy hablando ahora del Nuevo Testamento, confirman lo que te estoy diciendo. Cada uno en la versión que voy a subir impresa o para imprimir o escrita, doy más de un versículo en cada uno de estos cumplimientos, pero ahora solo vamos a mencionar uno, si acaso dos, de cada uno de estos. Te digo, estos pasajes en el Nuevo Testamento confirman, ya sea explícitamente o por medio del ejemplo, que Jesús y los apóstoles veían los 10 mandamientos como algo indispensable en el diario vivir de un verdadero cristiano. Repito, un verdadero cristiano, al igual que Jesús y que los apóstoles, debe de ver en los 10 mandamientos algo indispensable. Decía mi esposa: es que Jesús los compactó en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los 10 mandamientos resumidos, pero siguen siendo 10. 4 tienen que ver con Dios: amarás al Señor, 4 atributos: con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. 4. Y prójimo envuelve todas las otras 6 leyes que tienen que ver con las personas que te rodean: esposa, vecinos, jefes, bueno, en general la sociedad. Ahí te va. Primer texto que confirma explícitamente o por medio del ejemplo que los mandamientos son indispensables. Primer mandamiento confirmado lo tenemos en Mateo 4:10. Tengo más citas, te digo, solo voy a leer una de cada una, pero si quieres ir a nuestras redes, ahí va a estar una versión escrita. Mateo 4:10. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Ahí está el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor le dice, ¿verdad? Jesús le dice a Satanás, ¿cómo le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no puedes adorar otra cosa que sea Dios, le dice Jesús a Satanás. Ahí está implícito el primer mandamiento. Segundo mandamiento, primera de Juan, no, ¿cuál te di? Para el segundo mandamiento, perdón, es que tengo varios. Primera de Juan 5:21.
Queridos hijos, apártense de los ídolos. No te harás dioses. ¿Ya ves? Ningún ídolo, ni ninguna, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay, etcétera. Es decir, no tendrás ídolos. Tercer mandamiento, tenemos Mateo 5, 33 y 34. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ahí tenemos el cuarto mandamiento, que es, ¿verdad? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Acuérdate. Acuérdate del día de reposo y conságralo. Ese es el que... Ahí está, cumple. Tu voto es, igual que el Señor, 6 días trabajarás, más el séptimo es del Señor tu Dios. Ahí está, el día del reposo. Quinto mandamiento, Lucas 4, 16. ¿Sí estoy ahí? No, estoy en cuarto mandamiento todavía. Lucas 4, 16, perdón. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura. Ahí está. Fue el Shabbat, el día de reposo. Quinto mandamiento, lo tengo en Romanos 13:9. Dice, porque los mandamientos que dicen, no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí explica Pablo por qué está esto de ama a tu prójimo en conjunto con todos. Digamos que en este versículo de Romanos 13:9 van englobados el resto de los mandamientos que tienen que ver con la sociedad que nos rodea, ¿verdad? El sexto mandamiento lo tenemos en 1 Corintios. ¿Sí estás ahí ya? A ver, espérame, aquí ya me hice bolas. Estaba en Romanos 13:9. Es que tengo muchas citas para cada mandamiento. El caso es que podamos entender que el Señor está obrando de esta manera. 1 Corintios 6:9, estamos en el séptimo mandamiento. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Octavo mandamiento, Efesios 4:28. Dice, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos, para tener que compartir con los necesitados. ¿Ves cómo te estoy hablando de esto? Por aquí ya me están poniendo que si voy a dar una enseñanza sobre los 10 mandamientos. Sí, con todo gusto más adelante, en cuanto terminemos esta serie de Jesús, ¿por qué no? Podemos entrarle a explicar el cumplimiento y sobre todo la practicidad de cada mandamiento. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de no robar? Nada más dice no robes. Te dice por qué. Para que ganes dinero, para que te sientas productivo, para que seas alguien útil a tu sociedad y puedas ayudar a los que menos tienen. Ese es el sentido de no robar. Noveno mandamiento, lo tenemos de ejemplo, vamos a dar Colosenses 3:9. Dejen de mentirse unos a otros, ahora se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Ok, y décimo mandamiento. Dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Eso fue Lucas 12, verso 15. Vuelvo a repetirte, en la versión que vamos a dejar ahí en las redes escrita, hay mínimo 3 versículos por cada mandamiento y su cumplimiento práctico, para que veas cómo en verdad, la ley de Dios, los mandamientos no pueden ser quitados. Confirman a través del ejemplo que Jesús, que los apóstoles, que la iglesia primitiva consideraba esta ley, estos mandamientos como algo indispensable en el diario vivir. Porque no podemos alegar que en un momento de locura cometí un acto de ira, pero como Dios ya me perdonó, pues ya no hay problema. A quien dicen todo esto
pues realmente están en un problema muy grave. Inclusive a mí me obsequiaron un libro y a mi esposo un libro queriéndonos convencer de esta doctrina. Pásame ese libro blanco, nada más te voy a decir, por ejemplo, con cuidado, hija, no tires ahí mi aceite. Es que aquí en el librero tengo el aceite que preparamos para ungir. Por ejemplo, hay un libro que se llama El arrepentimiento y la fe, que maneja todas estas tesis equivocadas, ¿verdad? Que el arrepentimiento de Pedro o de Judas Iscariote o de Pablo podría haberse llevado a cabo sin el mayor problema, siempre y cuando hubieran tenido un arrepentimiento total. Por ejemplo, en el caso de Judas Iscariote, y pues decidió mal, viéndose desesperado porque no podía cumplir, porque había fallado. Imagínate, como que queriendo manipular el hecho de la falla, bajo un sentimiento de que no te preocupes si fallas, eres humano. Eso es un error total y absoluto. De nada me sirve ser un ser humano que no busca perfeccionarse. Yo te pregunto, ¿a poco a ti te gustaría o te gusta estar en un trabajo por demasiado tiempo, sin ninguna aspiración, en el mismo puesto toda tu vida? Y tan solo por instinto natural que está permeado en ti, porque siempre vamos a anhelar las cosas de arriba, vas a querer ascender, tener un mejor puesto, con el tiempo tener una mejor casa, tener un mejor auto, porque si en el ámbito natural uno quiere mejorar, como ser humano deberíamos de estar exigiéndonos esto, y como hijos de Dios que han creído en el sacrificio de Cristo nuestro Señor, tendríamos que anhelar cumplir con las cosas que Dios nos pide, a fin de que, número uno, de nuestro propio beneficio. Porque eso tiene que ver la ley de Dios. La ley de Dios, yo le podría decir la ley del amor, porque me enseña a amar a Dios y me enseña a amar a todos los que me rodean, incluidos padres, esposa, hijos, incluidos vecinos, incluidos jefes, incluidos inclusive autoridades. Si yo no puedo entender esto, entonces como que mi teología está un poco chata y cojea. Si yo no puedo entender el asunto de la misericordia como algo que se me da libremente y gratuito, y abuso de ello, ahora sí que tengo una misericordia y una gracia muy ligeritas de cascos, y perdón que lo diga. El propósito del nuevo pacto no es que abrogáramos la ley. El propósito del nuevo pacto es que esta ley fuera inscrita ahora en mi mente y en mi corazón, para que yo la asimile, la ame y la obedezca entusiasta y voluntariamente. Y para finalizar, no te quiero como estar muy redundante el asunto, te voy a explicar algo. Normalmente yo soy muy exigente, en un grado casi de perfeccionismo, con mi persona, con mis cosas, con mis hijos, con mi familia, en general con todo. Cuando yo ingresé a la Iglesia Cristiana Evangélica, ya hace varios años, desde luego que a mí nunca me ha gustado hacer nada a medias. Yo no creo en entrar y medio cumplir, medio hacer. Todo eso me ha llevado siempre a destacar en todos los lugares que he estado, en los trabajos, en la escuela, etc. Y cuando yo ingresé a la iglesia cristiana, cuando ingresé a la familia de Dios, cuando tuve oportunidad de desarrollarme en la iglesia y daban cursos de discipulado y daban capacitación para diáconos y posteriormente daban cursos de liderazgo, yo asistía a todo. Bueno, yo parecía la jonjolí de todos los moles. Yo siempre busqué a Dios con todo mi corazón. De verdad que al igual que Pablo, yo pensaba que servía a Dios al ser tremendamente riguroso en todo lo que se me pedía y se me exigía. Yo calificaba y tildaba, ¿verdad?, de débiles, de incumplidos, de indisciplinados a todos aquellos que venían batallando todavía con sus fallas personales. Te quiero decir que si alguien faltaba mucho a la iglesia o no era constante, yo decía, ay, dice amar a Dios. Cuando yo estuve liderando al grupo de ujieres, de servidores de la iglesia, pues yo era sumamente exigente. Bueno, parecíamos ejército.
Todos los que me conocieron en ese entonces, bueno, parecía escuadrón del ejército perfectamente coordinado. El servicio parecía un reloj en la iglesia. Y cuando alguien me fallaba, yo era muy duro en mis críticas. Quizás no las mencionaba a veces, algunas otras sí, pero yo era muy duro en mi crítica. Yo decía, ¿cómo es posible que pueda fallar? Con quien caía, con quien pecaba, con quien resbalaba, con quien pues cometía un pecado. Yo era muy duro. Yo decía, pues ¿quién no entiende a qué venimos? ¿Qué es lo que hacemos? Que venimos a buscar a Dios. ¿Y qué crees? Antes de la caída siempre viene la soberbia. Y me caí. ¿Sí? Fallé. Sí, me equivoqué. Pero a raíz de esa falla, a raíz de que me sentí indigno, a raíz de que me sentí impuro, a raíz de que me di cuenta verdaderamente que pues todos estamos expuestos. Entonces, como trata de hacernos entender Pablo, entonces y solo entonces, entendí que cumplir con Dios no es algo externo, no es algo que es una serie de requisitos como yo trataba de cumplir, sino más bien que la ley de Dios, que sus mandamientos, que su instarnos a hacer esto o aquello, si bien dice mandamientos, en realidad es una ayuda para que asimilemos, para que obedezcamos entusiasta y voluntariamente. A partir de mi caída entendí que el creer, el conocer y el cumplir con Dios debería de formar parte de mi pensamiento y de mi corazón. Si no, iba a volver a fallar. A Dios gracias, nunca, jamás, hasta el día de hoy, y espero nunca pase, volvió a ocurrirme una caída. Porque entendí que la ley de Dios es buena. Y cuando me dice que no anhele ni mujer, ni burro, ni casa, ni carro, ni edificio, ni empresa, ni negocio, ni lo que sea de los demás, es porque se siembra en mí una semilla de amargura. Cuando leo, por ejemplo, que hay que amar a los padres, entiendo que hay que ser agradecido, en primer lugar, con aquellos que me dieron el ser, el vivir, no importa cómo hayan sido, porque sin ellos yo no estaría aquí. Cuando leo, por ejemplo, que no hay que mentir, entiendo que ahora la situación de no mentir no nada más es el no engañar, sino el crearme una fama de honrado, crearme una fama de alguien confiable. Y entonces cuando veo la ley, ya no como una tabla de piedra, sino como parte de mi pensamiento y de mi motivación, me es muy fácil cumplir la ley. Pero fue hasta que me caí, hasta que entendí que no era una serie de requisitos a cumplir, sino un deseo y un anhelo del corazón. Es que entonces pude verdaderamente empezar a cumplirla. Y eso me lo enseñó Jesús. Él dijo, no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y cuando veo cómo cumplió, no veo a un hombre sobrenatural que pudo hacer cosas maravillosas en el sentido de cumplir lo que Dios pedía. Porque todos podemos dejar de mentir, todos podemos dejar de anhelar cosas, todos podemos dejar de lado todo lo que está escrito. Mira, no quiero abundar, si vamos a dar una enseñanza después de los mandamientos, ahí abundaré. Entonces, tajantemente Jesús vino a cumplir los mandamientos para enseñarnos que el nuevo pacto no anula el anterior, sino más bien nos perfecciona a nosotros para su cumplimiento. ¿Tú cómo ves esto? No, pues nos está ayudando mucho el Señor porque es cierto, el ser humano somos muy tendemos mucho a estar fallando, a equivocarnos una tras otra y muchas veces, a veces en el mismo error, volvemos a cometerlo una y otra vez y hasta que no entendemos, ¿no? Pero ya con el Señor que nos ayuda y nos da ejemplo, te das cuenta de que sí se puede y puedes cumplirlo. Claro que nos va a costar mucho más que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero eso no es índice de que no se pueda cumplir. Tardaremos unos más que otros,
pero si tenemos la intención y el deseo de servir a Dios y serle fiel, sé que lo lograremos. O sea, lo vamos a llevar a cabo y vamos a llegar a ese momento donde seremos perfeccionados cuando venga el Señor, ¿no? Sí, claro, ten cuidado, porque si bien Dios ofrece gracia y misericordia, no seas un abusivo. Ahora sí que, como diría mi abuelita, está bueno el encaje, pero no por metro. Mi nombre es Israel Chapa, esto fue Gracias a Dios es viernes. Mañana tenemos enseñanza con los jóvenes, vamos a hablar de celulitis. Ah, no, ¿verdad? ¿No? Vamos a dar adicción al celular, pues también es celulitis en algún sentido. Así es que te esperamos mañana a 8 de la noche, si así lo deseas, mándame a tus jóvenes, porque si por ahí no los puedes despegar del teléfono ni cuando comen, échamelos mañana. Vamos a hablar de las consecuencias de tener celulitis en los dedos. Mi nombre es Israel Chapa, ¿estuvieron esta noche? Y Dalia Castro. Axamaday. Jania Castro. Que Dios te bendiga, descansa. Qué bueno que hagas iglesia con nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos mañana si Dios lo quiere, 8 de la noche. Shalom.